Una vez más, aquí juntos, reunidos, como enseña la palabra, vamos a escudriñar la escritura. Estamos hablando sobre el mensaje a las iglesias, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Ya hemos tocado algunas de ellas, hemos profundizado en el tema, en la palabra del Señor. Y lo que estamos tratando de equilibrar en esto y llegar a un punto central es cómo el mensaje de las iglesias no está dirigido única y exclusivamente a iglesias del tiempo pasado o del tiempo antiguo. Se trata de un mensaje con una vigencia real, con una vigencia absoluta, y lo que queremos es aprender qué tiene este mensaje que enseñarnos a nosotros, qué se nos puede revelar. Hablamos dentro de muchas de las cosas que se dijo el miércoles anterior en Noches de Café, que este mensaje tiene que ver con asuntos conductuales de la iglesia, no solamente con etapas que sean definidas a través de los tiempos. Por ejemplo, en el capítulo 2 vamos a encontrar a la primera iglesia como Éfeso y hablamos de que esa iglesia tiene una vigencia según la historia de un X tiempo y en adelante. Hay algunos intérpretes de la palabra, algunos analistas de los textos bíblicos que han tomado cada una de las iglesias y las han plasmado o colocado en una línea de tiempo, de modo que cada una de ellas, así en el orden en que están en el libro de Apocalipsis, tuvieron una participación o tienen una participación definida de principio a fin. Por ejemplo, se dice que Éfeso llega hasta aproximadamente el año 450-52 después de Cristo, pero termina ahí y da paso a la siguiente, que sería Esmirna. Sin embargo, estudiando a fondo la palabra, encontramos que todo lo que está escrito como el mensaje a la iglesia tiene una vigencia de tipo conductual. Estamos hoy viviendo los últimos tiempos. Jesucristo está pronto a venir y este mensaje no puede haber quedado en el tiempo pasado. Esto no puede haber quedado en el olvido. Esto no es materia de que ya pasó. Estamos ante una categórica vigencia de los tiempos bíblicos. Permítame hacer un paréntesis. No sé si ha escuchado usted algunas noticias de carácter o índole científico que dice que en el 2020 los años o el año fue más corto que en otros periodos anteriores. Y se pronostica que el 2021 será todavía más corto. O sea, lo que están diciendo científicamente es que la Tierra duró menos tiempo. Vea qué interesante esto. Siguen siendo 24 horas, 365 días al año. Pero dicen los científicos que duró menos tiempo la Tierra en darle una vuelta completa al Sol. ¿Cómo se define esto? Al final de los tiempos, dice la palabra, por amor a la iglesia, los tiempos serán acortados. Pero no quieren entender que esto es Dios. Quieren seguir buscando explicaciones científicas a lo que no tiene explicación científica. ¿Cómo es posible que los tiempos se acorten? Esto viene desde hace años, no sé si usted lo ha percibido, pero los días se acaban más rápido, a pesar de seguir siendo 24 horas. No es que tenemos 23, 22 o 20, siguen siendo 24 horas. Pero usted se levanta y cuando se da cuenta se está acostando otra vez. No te alcanza el tiempo para muchas cosas. ¿Por qué? Por amor a la iglesia, por amor a los redimidos, por amor a los justos. Siéntase muy bendecido usted hoy, porque por amor a usted y a mí, los tiempos están siendo acortados. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque cada día que pasa es más claro y evidente el hecho de que la palabra de Dios se cumple. Y que si hasta el día de hoy se ha cumplido todo, lo que falta se cumplirá también. Jesucristo está a las puertas. Por eso estamos estudiando el mensaje a las iglesias, para ver qué tiene Dios para nosotros en estos tiempos finales. Analizando Tiatira, habíamos hablado de que hay una contra que Dios tiene contra esta iglesia o contra esta conducta especial de iglesia y menciona a Jezabel. Hablábamos que Jezabel tiene una particular forma de ser comparada con la teoría de los nicolaitas, en función de que siempre van a tocar el mismo desfase espiritual. Número uno, es una doctrina que tiene que ver con profanación, tiene que ver con hacer las cosas santas y puras profanas, tiene que ver con aberraciones, tiene que ver con una conducta en alguna forma sexual, puesto que toma la palabra fornicación como parte del todo, pero no solamente es un asunto
en el aspecto físico o sexual, sino que tiene que ver con una fornicación de carácter espiritual. Habíamos hablado que en el antiguo Israel, una de las quejas recurrentes de Dios para con Israel era que fornicaba. Dios le decía a Israel, es que fornicaste. ¿Con quiénes? Con otras naciones. ¿Qué es lo que significa esto? Que se mezclaba, vamos a ponerlo de esta forma solo para que se pueda interpretar o entender bien, se mezclaba la religión judía con la religión de las demás naciones. Las formas de adorar, las formas de hacer las cosas hacia Dios. Había mezclas. Estas mezclas sustituían lo santo por asuntos profanos. Jezabel instauró en Israel durante el reinado del rey Acab todo un sistema de adoración idolátrica a Baal. Por eso aparece el profeta Elías. Déjeme decirle algo. Siempre que aparece una Jezabel, debe aparecer un Elías. Quiero que usted comprenda esto proféticamente. Siempre que aparezca una Jezabel, debe levantarse un profeta Elías, porque es el profeta que denuncia. Escuche bien esto. El profeta que denunció la activación jezabélica en Israel fue Elías. No fue Eliseo, no fue el rey, no fue un sacerdote, fue Elías. Proféticamente y espiritualmente hablando, estamos viviendo tiempos donde lo jezabélico está activo. Necesitamos entonces una iglesia con características y condiciones proféticas de tal magnitud como el profeta Elías. Por eso dice la palabra del Señor que en los postreros días, al final de los tiempos, vendrá el espíritu de Elías. ¿Me doy a entender? Si usted revisa la palabra en el libro de Malaquías, dice que al postrer tiempo se levantará de nuevo el espíritu de Elías, trayendo reconciliación entre los padres y los hijos. Es necesario, por favor, recuerde usted esto, que Elías tiene una representación directa, uno, del carácter de Cristo y dos, del diseño eterno de la paternidad. O sea, para que en los últimos tiempos Jezabel pueda ser derribada, pueda ser derrocada, pueda ser exhibida incluso, es necesario que se levante una iglesia, que se levante un pueblo con características proféticas de la magnitud del profeta Elías. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde hoy las iglesias se están permeando con el mundo, se están codeando con el mundo, donde es más importante, es más relevante lo que el mundo hace y la estrategia que el mundo enseña que lo que Dios establece en la palabra. Las personas están más interesados en su bienestar emocional, en su bienestar financiero o económico, si lo quieren ver así. Está más interesada en sentirse cómoda y sentirse bien, pero no están interesados en hacer sentir bien a Dios, que a la postre es el principio de todas las cosas. Todo lo que nosotros hacemos va dirigido a una sola cosa: que Dios sea exaltado. Si algo de lo que estamos haciendo no está glorificando a Dios, entonces no viene de Dios. Si yo predico para que sea mi nombre el que se escuche en las naciones, no estoy exaltando a Dios, porque en Dios no existen los grandes hombres de Dios, existe el gran Dios en los hombres. Si yo no logro entender eso, si en la portada de los libros tengo que estar yo, si en los videos tengo que estar yo, si en todo lo que se hace en la iglesia tengo que estar yo, entonces el que gobierna la iglesia soy yo y no es Jesucristo. Y eso es totalmente contrario al evangelio de Cristo. El problema es que no lo dimensionamos por una razón, porque mencionamos a Cristo. Y entonces utilizamos el reino para nuestro propio beneficio. ¿Qué hizo Jezabel? Utilizó el reino para su propio beneficio. Escuche esto. El templo de Salomón fue ocupado por Jezabel para el establecimiento de los Baales. Cada lugar de adoración que tenía Israel fue derribado y fue constituido o construido sobre eso un lugar de adoración a los Baales. ¿Sabe qué significa esto? Escuche bien. Para que haya un punto de adoración a Baal en el cuerpo de Cristo, tiene que ser derribado un altar de Dios. Porque el altar de Dios y el altar de Baal no están juntos nunca. O hay uno o hay otro, pero no hay convivencia, porque Dios no se mezcla. Dice la palabra que cuando Elías sube al monte Carmelo y hace la proclama, no había altar de Jehová.
Vaya a la escritura, usted se va a dar cuenta, no había altar de Jehová. ¿Qué tuvo que hacer Elías? Construir. ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy? Construir, porque los altares han sido derribados. Se han levantado monumentos a los hombres, monumentos a las denominaciones y se han destruido, se han derribado los altares de Jehová. Necesitamos una generación de Elías. ¿Alguien puede decir amén a eso? Necesitamos una generación de Elías que no le tenga miedo al mundo y no le tenga miedo al sistema religioso y comience a levantar los verdaderos altares, altares que serán consumidos por el fuego del Espíritu Santo. Escuche esto que le estoy diciendo hoy y sosténgase fuerte en esa silla. La venida del Espíritu Santo sobre la iglesia va a venir hasta que se ha manifestado el espíritu de Elías en la iglesia. No desciende fuego hasta que no venga Elías primero. ¿Qué fue lo que sucedió en el aposento alto? Había una generación de Elías y sobre ellos vino el fuego del cielo. ¿Alguien me está escuchando? En el aposento alto habían alrededor de 120 personas reunidas. Y dice, y apareció sobre ellos lenguas como de fuego. Eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Fuego descendiendo del cielo tiene que ver con el Espíritu Santo. Siempre, siempre será el Espíritu Santo. Necesitamos una generación. Levante la mano y diga, cuenta conmigo, Señor, yo quiero ser ese Elías. Esto es un compromiso fuerte con el Señor. Señor, yo quiero ser ese Elías. ¿Sabe qué es lo que va a pasar cuando yo digo quiero ser ese Elías? El Señor me va a dar una tarea, una asignación. ¿Sabe cuál es? Levanta mi altar. Levanta mi altar. Levanta mi altar. ¿Me está siguiendo? Levante mi altar. Porque hasta que el altar no esté levantado, no desciende el fuego. Aleluya. Hasta que el altar no esté ahí, no se... gloria a Dios. Hasta que el altar no sea edificado, no hay manifestación del fuego. La iglesia hoy se reúne, pero no tiene altar. La iglesia hoy se reúne, pero no tiene altar. Gloria a Dios, por eso es que no hay fuego. No hay pasión por esa presencia. La iglesia hoy no puede decir como decía Elías, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Lo que dice es, vive el Dios que me enseñaron mis papás, pero yo no he tenido realmente una experiencia con él. Qué fuerte que es esto, pero qué necesario es entenderlo. Al final de los tiempos tiene que levantarse el espíritu de Elías, donde los hijos sean vueltos a los padres y los padres sean vueltos hacia los hijos. Esa paternidad tiene que volverse a ser clara. ¿Sabe por qué? Escuche esto. Porque cuando viene el espíritu, aleluya, cuando viene el espíritu de Dios sobre una generación, eso trae diseño de paternidad. Cuando descendió el fuego, escuche el orden, se levanta el altar, desciende el fuego. ¿Qué pasa con Elías después? Establece paternidad. No puede haber paternidad si antes no ha descendido el Espíritu Santo. Por eso la iglesia hoy está huérfana, vive en orfandad. Todo el mundo haciendo lo que quiere y conmigo no se meta. Este es el pensamiento del huérfano. Conmigo no se meta. A mí no me diga lo que yo tengo que hacer. Pues aquí le decimos lo que hay que hacer. Doble ese orgullo y sométase a Dios. Permita que sea Dios el que le gobierne. Porque si no permitimos que sea Dios el que nos gobierna, hay un lugar que nos está esperando y hace tiempo se está atizando. Aleluya. Dice la palabra, tengo algo contra ti. Toleras a Jezabel. ¿Sabe qué significa tolerar? Te la aguantas. Tolerar es saber que está ahí y no hacer nada por evitarlo. Cuando usted en su casa ve que entra un perro, un gato que no es suyo y que usted no quiere, pero se mete y usted no hace nada, usted está tolerando que ese animal esté ingresando a su casa, ¿cierto? Así es como funciona. La tolerancia es la incapacidad de poner un alto a ciertas cosas en mi vida. Dios no me habla a mí de ser tolerante. Dios me habla de ser radical. Con el pecado no hay tolerancia. El exceso de tolerancia se convierte en chineo. Y el chineo es el peor enemigo de la santidad. Porque yo veo el pecado, sé lo que me está provocando, sé lo que el pecado trae, pero yo quiero seguir con el pecado ahí. Y déjeme decirle algo, cuando usted quiere seguir pecando no hay encuentro que valga, no hay ministración, no hay oración, no hay liberación, no hay nada que valga porque usted no quiere soltar. Si usted no quiere soltar, puede bajar el ángel Miguel y darle zapatazos si usted quiere.
que nada va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos, nuestra decisión. Dios llega hasta donde nosotros le permitimos. Dice la palabra, tengo contra ti que toleras a esa mujer. Y esa mujer está seduciendo a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo que está diciendo es, la enseñanza de esta mujer, la maestría de esta mujer ha seducido la mente de mis hijos de manera que hoy no pueden tener un marco de comparación o de definición identificando lo que es santo y lo que es profano. Si usted va a cualquier iglesia en el mundo entero y hace un análisis o un cuestionario de santidad, se va a dar cuenta de que para unos pecado es una cosa, pero para otros no. Hablemos de la mentira. ¿Una verdad a medias es mentira o no es mentira? Es mentira al que se la dicen, pero no es mentira al que la dice. Todo depende del modo en que se mire, dicen por ahí. En Cristo todo depende de la forma en que Dios lo mire. Por eso la palabra es clara y dice, tengo contra ti que toleras, que te mezclas. Voy a usar una palabra muy fuerte. Te revuelcas con la enseñanza jezabélica. La haces tuya y fornicas con ella. Así de simple, léalo, ahí está. Esa teología, ese sistema religioso contaminado, adulterado, profano, está haciendo que mis hijos no puedan ver con claridad lo malo y comiencen a mirar lo bueno como si fuera malo. Pregunta, ¿no es eso lo que está pasando en estos últimos tiempos? ¿No es esto lo que las ideologías del mundo traen a nosotros? ¿Qué es una ideología? Es un sistema de pensamiento que te da la capacidad de definir lo que es bueno de acuerdo a lo que tú quieres, a lo que tú sientes, a como tú lo piensas. Cualquiera puede inventarse una ideología. El problema no es que yo me la invente, el problema es cuando yo empiezo a enseñarla. Y no es necesario que le mencione ideologías, usted sabe cuáles son. Y hay muchas todavía que faltan por ver. Pero cuando una persona deja el camino de Cristo y abraza las ideologías, tenemos un problema sustancial. ¿Por qué? Porque entonces dentro de la iglesia se comienza a hacer una mezcla, se comienza a leudar el evangelio de Cristo y ahora comenzamos a ver cosas que antes no estaban bien bajo el lente de, bueno, puede ser. No lo había visto desde esa manera. ¿Me explico? Déjeme decirle algo, al cielo entran los que Dios decide que entran, no los que sienten que van a entrar. Por eso cuando la gente dice, ¿cuántos van para el cielo? La fe nos impulsa a decir yo, pero algo aquí adentro llamado Espíritu Santo nos agarra la mano y nos dice, espérese, piénselo, ¿está seguro? ¿Me doy a entender? Esto no es un mensaje de condenación. Es que estamos hablando claridad de la palabra. Ir a una iglesia no me santifica. Ir a una iglesia no me justifica. Ser obediente a lo que el pastor me dice no me justifica. Yo puedo hacer eso y más y no entrar al cielo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no me mandó a mí a besarle los pies al pastor. Dios me mandó a mí a postrarme ante los pies de Cristo. Y si Cristo no es el que gobierna mi vida, ¿quién la gobierna? Porque yo no me mando solo. Ese cuento de yo me mando solo es precisamente lo que el enemigo necesita para que el orgullo siga haciendo de nosotros lo que quiere. La soberbia, la altivez. ¿Cómo estamos de orgullo y altivez? Solo ahí ya necesitamos arrepentimiento. Todos nosotros, amén. Porque en mayor o menor grado nos duele cuando nos tocan. Diga amén o diga ay. O diga escudriñame, Señor. Porque toca. Dice, escuche esto. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su mezcla, no quiere. He aquí yo la arrojo en cama
y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Todo aquel que enseña, digámoslo, llamémoslo de esta forma, la teología jezabélica. ¿Qué es una teología jezabélica? Es una teología sensorial, sensitiva, que va de acuerdo a las emociones, con las características humanas en todas sus condiciones. Como tú lo sientas, así debe hacerse. Ay, es que yo tengo problemas con este pecado, Dios sabe cuánto me cuesta. No, hermanito, no tenga problema. Dios, dice la palabra, que nos perdona hasta 7 veces, perdona. Y comenzamos a entrar en esas sensaciones, en esas experiencias, y nos damos cuenta de que nos estamos alejando de los principios de la santidad. Dice, voy a poner en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, dice, heriré de muerte. Y todas las iglesias, oiga esto, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sabe dónde nace la teología o las teorías o la ideología jezabélica? En la mente y el corazón. Porque de lo que yo pienso, de eso hablo. ¿Cierto? De la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. ¿Qué dice? Yo escudriño la mente. O sea, lo que está diciendo es, yo llego hasta el origen de esta enseñanza. Yo llego hasta el punto central, hasta el lugar donde se origina esto. Para mí no hay nada oculto, es lo que dice. Y a cada uno daré según vuestra obra. ¿Sabe? Hay muchas personas que hoy pueden tener mucho dinero, pero no son prósperas. Porque viven bajo las enseñanzas jezabélicas. Y quítese de la mente, por favor, que Jezabel tiene que ver con seducción y una mujer que entra y que se le pone ahí a los varones y que cochero diablo y que... Saque eso de su mente, por favor. A veces le damos muy duro a las damas de la iglesia, a las señoras de la iglesia. Y eso es ser muy misógino, para usar palabras de moda, muy machista, porque no es así. La palabra de Dios no es ni misógina ni machista. Si usted va a los originales se va a dar cuenta de que no es así, pero las ideologías sí lo son. El espíritu jezabélico ataca por igual a hombres y a mujeres. Y déjeme decirle algo, hoy está más presente en hombres que en mujeres. Tema para después. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, verso 24, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Palabra sabia, escuche, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Escuche, al que vence, al que no se deja llevar por las enseñanzas jezabélicas, al que no las practica, al que no fornica con esas enseñanzas, dice la palabra, le daré autoridad sobre las naciones. Dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Cuando habla de autoridad sobre naciones, regirlas con vara de hierro y quebrarlas como vaso de alfarero, lo que está diciendo es, te daré la capacidad de tomar toda doctrina, toda enseñanza, toda aplicación y quebrantarla para que no quede en pie. Eso es lo que está diciendo. Al que vence le es dada autoridad sobre las líneas de pensamiento que van encima de la iglesia de hoy. Oiga esto porque es importante. Necesitamos una iglesia que cuando enseñe vaya por sobre y con autoridad sobre todas estas doctrinas que están hoy en el mundo. Necesitamos una iglesia que no las abrace, que no se vuelva ecuménica con todo esto. Hace mucho tiempo se cantaba en las campañas evangelísticas, no me importa la iglesia a donde vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Eso no es cierto, es totalmente antibíblico.
Ahora sí es cierto. ¿De dónde sacamos nosotros eso? ¿Cuántas iglesias están detrás del Calvario? Hay sectas detrás del Calvario también. ¿Dónde nace una secta? No es en el Calvario. Porque si no hay Calvario, entonces nadie lo sigue. ¿Alguien me está siguiendo? El punto central del evangelio es el Calvario. Los testigos de Jehová tienen Calvario a su forma. Los adventistas tienen Calvario a su forma. Los mormones tienen Calvario a su forma. La iglesia tradicional, el católico, tiene Calvario a su forma. Entonces todos somos iguales. Es lo que dice el canto. ¿Me está siguiendo? Hay que tener cuidado con lo que decimos. Ahí empezó. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. No a los que están detrás del Calvario. Déjeme decirle algo. A mí no me define una cruz. A mí me define Jesucristo. No lo tome a mal, solo quiero hacer este señalamiento. Hay personas que andan con un crucifijo. ¿Sabe qué significa la cruz? La cruz no significa salvación, significa muerte. Significa maldición. La palabra dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué anda haciendo un hijo de Dios con una cruz aquí puesta? ¿Sabe cómo nos ven a nosotros los musulmanes? Como los adoradores de la cruz. Hable con uno. La forma en la que ellos nos definen a nosotros no es como la gente que sigue a Dios, sino como gente adoradora de la cruz. Porque en todo lugar donde hay un cristiano hay una cruz. Piensa en Cristo. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Una cruz? Quiero hacer una pregunta. ¿Dónde se venció al pecado y a la muerte? En la tumba. Porque si Cristo muere pero no se levanta, ahora sí le di vuelta a la teología que nos enseñaron siempre, ¿verdad? Cristo dijo consumado es, sí, consumado es, pero hasta que no se levantó de la tumba, tenía que levantarse. ¿Me está siguiendo? Jesucristo no fue coronado en gloria sino hasta que se levantó de la tumba. Al tercer día, dice la palabra, y se levantó de entre los muertos. Yo glorifico al que se levantó de entre los muertos, no al que murió en la cruz. Hoy esto es fuerte, mi hermano, esto es muy fuerte lo que le estoy diciendo. Nos han enseñado tradicionalmente a mirar la cruz. Usted va a una iglesia católica y ¿qué es lo primero que ve? Una cruz. Usted va a Semana Santa, ya ahorita empieza toda esta liturgia. ¿Qué le ponen en la frente? Le ponían, espero que le pusieran antes, a no ser que usted se la ponga solo. ¿Una qué de ceniza? ¿Una cruz? ¿Qué hacen las personas antes de rezar? Una cruz. ¿Está siguiendo? Veneradores de la cruz. Las películas de horror de los vampiros, ¿qué es lo que sacan? Ahora nadie vio tele, solo yo. Ya me hicieron sentir mal. Nadie vio Drácula aquí. ¿Qué es lo que sacan? ¿No es una cruz? Típica película de terror. ¿Qué usan? ¿Una imagen de Cristo? No, una cruz y la invierten. Símbolo del satanismo, ¿cuál es? Una cruz como invertida. ¿Por qué la cruz? Porque la cruz significa muerte. La cruz significa término, significa final. Hasta ahí llegó. Pero déjeme decirle algo, el mundo necesita saber que la cruz no fue el fin, la cruz fue el medio. Yo no puedo venerar el medio. Yo necesito adorar al que se levantó de los muertos. Porque mi esperanza en gloria no es una cruz. Oiga esto, dice la palabra. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Lo que significa es, muérase. La cruz es muerte, no es definición de vida. La cruz es muerte. Siempre la cruz será muerte. Pero Jesucristo es vida y es vida en abundancia. Y Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día y triunfó sobre principados y potestades. Tenemos que dejar de ver tanta cruz.
y comenzar a portar cruz. Tome su cruz, crucifique su carne, crucifique su mente, crucifica tus pasiones, lo que no has querido entregarle a Dios. Para eso es la cruz, no es para verla, no es para andarla. Así, ¿qué gana usted, mi hermano? Yo no entiendo un cristiano que ande con una cruz aquí. ¿Para qué? Ay, es que Cristo, Jesús. No, no, ¿cuál Cristo? Cristo en el corazón. Yo no hago nada con andar una cruz aquí puesta, ni aquí, ni aquí, ni en ninguna parte, si yo sigo siendo el mismo impío de toda la vida. Predicamos cruz, pero no la vivimos. ¿Me estoy dando a entender? Evangelio fuerte. El mensaje a las iglesias. Dice la palabra, escuche. Tenga cuidado con lo que entra a su mente y a su corazón, porque yo lo escudriño. Porque yo sé lo que hay ahí. Regirás con vara de hierro, quebrantarás las naciones como vasos de alfarero, como yo también recibí eso de mi Padre, dice, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, obedezca lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga esto, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia. ¿Me sigue? Dice a las iglesias. Tenemos que ver lo que estamos leyendo, interpretarlo bajo la lupa del Espíritu Santo para poder ser asertivos en Dios. Mensaje a Sardis, capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Vaya a Isaías y los busca. Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y cómo estás? Y estás muerto. Iglesia de Jesucristo, el poder de la palabra. Y adentro, a puro muerto es a lo que huele. Pero no muerto en Cristo, sino muerto. Porque la religión mata, pero lo que mata es la espiritualidad. ¿Sabe para qué nació la religión? Para torcer el camino. Porque la religión pone los ojos en la forma de cumplir la doctrina, no pone los ojos en Cristo. Jesús le habló a sus discípulos y les dijo lo siguiente: gran comisión, vayan por todo el mundo y prediquen. ¿Qué? No dice el judaísmo. Le hago una pregunta: ¿Jesús era judío? Ay, que usted me diga que no sabe, mi hermano. Tenemos años de estar enseñándolo. Jesús era judío, por supuesto. No iba a la sinagoga y enseñaba en la sinagoga. Era maestro, era judío. Pero ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? ¿Enseñen el judaísmo? No, ¿qué les dice? El evangelio. ¿Cuál evangelio? Lo que ustedes oyeron de mí, eso enséñenlo. No dijo conviértanlos al judaísmo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sabe cuál es la analogía de esto? Se lo voy a decir en términos muy claros para nosotros hoy. No meta a nadie en una iglesia. Enséñeles el camino de la justicia, el camino del reino, el mensaje del reino de los cielos, tal y como yo se los enseñé a ustedes. ¿Qué hicimos nosotros? Nos metimos entre una iglesia. Y entonces, los judíos por un lado, los católicos por un lado, los evangélicos por otro, y entre los evangélicos, la iglesia A, B y C. Y no te juntes con la chusma, ¿cierto? Porque vemos a los de las otras iglesias como la chusma, porque no van de acuerdo a lo que yo pienso. Perdone, ¿de acuerdo a lo que qué? ¿A lo que yo pienso? Así tenemos el evangelio hoy, así es como lo entendemos, así es como nos enseñan el evangelio de hoy. Falta palabra, mucha religión, mucha doctrina de hombre. Hoy las religiones están más pendientes si las mujeres usan pantalones o si no los usan, que del corazón de los hombres hacia Dios. Mi hermano, es que yo con la religión no me llevo. No sé si lo notó.
Yo no me llevo con la religión, porque la religión es pura falsedad, es pura hipocresía. De eso está hablando Sardis. Tienes cara de que estás vivo, aparentas estar vivo, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto, dice. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, Sardis estaba en una condición deprimente, estaba en una condición que se estaba cayendo, se estaba muriendo. Y el Señor le dice, cuida las cosas que están por morir. O sea, no se han muerto todavía, pero van hacia eso. Inyéctese vida. Sardis, inyéctate vida, vuelve a la fuente, vuelve al origen. ¿Alguien me está siguiendo? Vuelve a la palabra, deja las falsas doctrinas, deja los pensamientos humanos, ideológicos, sensoriales, deja eso, abandona eso porque va rumbo a la muerte. Tienes que regresar tras tus pasos y volver al origen. Tienes que volver al corazón de Dios. ¿Cómo es posible que haya hoy gente que enseñe que no hay que orar, que no hay que ayunar, que no hay que vigilar, que no hay que tener doctrinas toda esta actividad espiritual? Estas prácticas espirituales son necesarias en nuestra vida. Jesús le dijo a sus discípulos, oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Y alguien se levanta, alguien que no ha hecho nada por nadie, y dice, no, ya para qué hay que orar. La gracia es más que suficiente. Mentira. Eso es mentira. Se llama apostasía. Por eso la iglesia está como está hoy. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. El que no ora no puede estar vivo. ¿Recuerda ese canto de hace muchos años? El poder del cristiano está en la oración. Pero como orar no es bonito, dicen muchos, entonces mejor nos inventamos cualquier otra cosa con tal de no orar. Gloria a Dios. Yo reprendo al diablo con estas herejías y a todo falso maestro que enseña estas cosas. Porque la palabra es clara. Oren. Oren sin cesar. Oren constantes. Si no hubiera sido importante, ¿por qué Jesús le dio tanto relevancia a esto? No hay que ayunar. Y por eso, ¿sabe de qué se alimenta la carne? De la falta de ayuno. Porque ayuno no es pasar hambre. Ayuno es someter la carne. ¿Está siguiendo? Ayunar es someter la carne. No carne, usted no manda, usted se mete en un ayuno. Mire, hoy la iglesia, ¿cuántos ayunos había antes de 30 días? Y la iglesia se metía 30 días. Hoy dicen mediodía y es una llorada. Vamos a orar mediodía, ayunar mediodía. Sí, pero con el ayuno de Daniel. Pero con fruticas. Estoy dando a entender. Porque a la mañana siguiente, y yo sé que usted ha escuchado esto. Uy, hermano, a mí me cuesta tanto orar. Porque mire, yo digo, ayuno y al día siguiente me huele tan rico la comida. Por eso estamos, que el infierno se postra a los pies de la iglesia. Estamos rebosando de poder. Viene la primera tentación y chupulum, nos fuimos de cabeza a la primera. Y andamos, ay Señor, es que lo que me pasó, no le pasó por descuidado. Someta la carne, dice la palabra, someteos pues a Dios. ¿Cómo se somete la carne? Ayune. Me siento solo, dijo. Lea la palabra. ¿Qué hace la gente hoy? Vea, es que hemos llegado al colmo. La gente prefiere meterse en plataformas digitales, escuchar prédicas, que sentarse y abrir una Biblia y leerla. Ahora incluso como la Biblia es hablada, la pongo para oírla, para escucharla. Perdóneme, si usted lo hace, pues de ahí, allá usted. Pero para mí algo está faltando ahí. Si oramos, ¿cuánto? 5 minutos.
Y 5 minutos. ¿Y qué voy a decir? Pero para las demás cosas no nos alcanza la lengua en todo el día. Cuando estamos enojados, cartón lleno, ¿cierto? Grábese. ¿Cuánto se pasa quejando al día? Después, ¿por qué nos va como un quebrado? Autoministración. Oración, ayuno y lectura de la palabra. Estrategias espirituales para vencer. Amén. Dice, escuche, acuérdate. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Recuerda que el domingo hablamos sobre las 10 vírgenes? ¿Qué pasó con las vírgenes? ¿Cómo estaban las vírgenes? Dormidas. ¿Se dieron cuenta cuando llegó el esposo? No. ¿Cuántas estaban apercibidas? Apercibidas, mas no despiertas. No confunda los términos. Apercibidas porque tenían aceite en sus lámparas, pero estaban igual de dormidas que las otras. ¿Cómo está la iglesia de hoy? La iglesia está dormida. La iglesia está buscando cómo tener más gente dentro del templo, pero no le está importando lo que está pasando con esa gente. Lea la palabra. Escuche. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, unas pocas personas. ¿Cómo duele escuchar esto? Pero es el Señor el que lo está diciendo. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Diga conmigo, dignas. Esta palabra es clave. Son dignas. Dios anda buscando una iglesia que sea digna, que tenga dignidad. Dignidad tiene que ver con un factor legal del reino de los cielos en cada uno de nosotros. Escuche, dice, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Salta un gran paréntesis. ¿Será que entonces se borran los nombres del libro de la vida? Si nos metemos aquí, mi hermano, posiblemente no lleguemos a ningún acuerdo. Porque hay unos que piensan que sí, unos que piensan que no, unos que... Hay muchas formas de verlo. Yo tengo la mía, usted tiene la suya. No vamos a discutir por eso. Pero dice, al que venciere, lo vestiré de vestiduras blancas. ¿Sabe qué significa en este aspecto al que venciere? ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo cuando regresó a la casa del padre? Tomó la decisión de dejar atrás su condición de vida y regresó a la casa del padre. No se llevó los chanchos, no se llevó las algarrobas, no vino aferrado a lo que tenía. ¿Me doy a entender? No llegó donde el padre, papá, aquí vengo a que me perdones, pero rapidito porque ya me voy porque me están esperando los cerdos. ¿Me sigues? Dice, dejó atrás todo y se fue a buscar al padre. Producto de esa decisión de dejar atrás, de no regresar, es que él recibe vestiduras blancas. Es lo que dice en Sardis. ¿A quién le va a dar vestiduras blancas? A los que se decidan a dejar atrás todo. Dígale a la persona que tiene la par, suelte. Así, suelte. Suelte ya. Mire, una ilustración que leí hace muchísimos años. Era un niño cuando la leí, pero marcó mucho mi vida desde el momento en que lo hice. Hablaba del mono y la miel. Y decían que para atrapar a un mono se tomaba una vasija. Usted sabe que es una vasija, ¿verdad? Una vasija que tuviera la abertura lo suficientemente grande para que la mano abierta del mono entrara, pero que no pudiera ser retirada con la mano cerrada. Entonces, dentro de la abertura, dentro de la vasija, se colocaba un trapo con miel. Entonces, para capturar al mono, como los monos son muy ágiles, usted sabe que los monos son muy ágiles,
Entonces ponían esa miel dentro de esa taza, dentro de esa tinaja o vasija, y el mono metía la mano y apretaba la miel. Cuando el mono hacía sacar la mano, no podía, porque para sacar la mano tenía que soltar la miel. ¿Está siguiendo? Cuando llegaba el cazador, el mono estaba en una lucha constante para soltarse, que era simple, era suelte, saque y huya. Pero el mono, ¿qué decía el mono? No, porque me gusta lo que está aquí. ¿Me está siguiendo? ¿Sabe por qué el ser humano hoy no cambia? Porque le gusta lo que hay dentro de la vasija, pero no sabe que lo que está en la vasija es la perdición. Así es el pecado. Dígale a su hermano, suelte lo que está en la vasija. Hermano, hay cristianos que hoy tienen el pecado bien agarrado, pero no lo sueltan. No lo sueltan. Y si no soltamos eso, mi hermano, vamos a tener unas cuantas sorpresas en los días por venir. Amén. Aleluya, dice. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Verso 6. El que tiene oído, obedezca lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerde que ese oiga significa en la traducción hebrea, obedezca. Mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto tiene que ver con autoridad. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga, yo recibo eso. Aleluya, bueno, gloria a Dios. Porque aunque tienes poca fuerza, es por eso que no dijeron amén, por la poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sabe qué significa a los que dicen ser judíos? A los que dicen ser verdaderos. Acuérdese que en el tiempo de esta escritura, los cristianos no eran una religión. En el tiempo de Juan, en el tiempo en que el Apocalipsis es escrito, los cristianos no son una religión. El cristianismo como religión viene hasta años posteriores en el Imperio Romano. Es una ejecución romana. No es bíblica, es romana. Y se hizo simple y sencillamente para unificar el Imperio Romano, unificar fuerzas y que no se desmembrara. Entonces, cuando usted le dicen, ¿usted es cristiano? No, yo soy seguidor de Jesús, hijo de Dios. Pero ¿y los cristianos? Dice, y fueron llamados por primera vez en Antioquía cristianos, seguidores de Cristo. Hoy, cristiano es un religioso. Cuando le preguntan, ¿usted qué es? Cristiano, ¿qué es la que qué está diciendo? Yo sigo la religión cristiana. ¿Cierto o no? No se ofenda por esto. Aprenda a leer la escritura. Eso es lo que significa. El cristianismo no nació en la palabra como religión. Fue establecido posteriormente como un sistema político, como una acción política. Sigo. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si puede, escríbale a ese verso 10, año 2020. ¿No fue eso lo que pasó en el 2020? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿No fue eso lo que hizo el Señor? ¿No probó a su iglesia en el 2020? ¿No probó a la iglesia en el mundo entero en el 2020? Y vendrán muchos otros años que habrá que anotar ahí.
2012, 2015, 24, el año que sea. Pero dice la palabra, y aquí es donde hay que abrir los ojos a la revelación: yo te guardaré de la hora de la prueba que haya de venir. O sea, sin importar la prueba, yo te guardaré. ¿Qué hace un cristiano con miedo por el COVID? No ha leído la escritura. Porque dice el Salmo: si Dios es conmigo. Y abajo ponen un pie de página: COVID-19 excluido. Hay cristianos que le tienen más miedo al COVID. ¿Sabe qué es lo que pasa con estos temores? Cada vez que usted tiene algo a lo que le tiene demasiado miedo, lo que está diciendo es que Dios no puede hacer eso, protegerlo de eso, guardarlo de eso. Terminamos venerando nuestros miedos, venerando nuestros temores, adorando nuestros temores, y le decimos a Dios: Señor, yo te sirvo y te creo a ti en todo, excepto en que tú me puedas librar de esto. Hay gente que hoy todavía está creyendo que el COVID, es que si me meto ahí es complejo. Pero hay personas que todavía creen hoy que Dios no los puede librar de eso. ¿Conoce usted personas que han tenido COVID? Y están vivos para contarlo. Entonces, mi hermano, ¿cuál es el problema? ¿Sabe qué significa pandemia? Significa mortandad absoluta. Vaya a las estadísticas. ¿Sabe cuántas personas a nivel mundial han muerto por el COVID? Alrededor de 2 millones de personas. De 7,000 millones. Te la dejo ahí porque si no me cortan el video. ¿Está siguiendo? Vaya, lea estadísticas. Si no me quiere creer a mí, vaya, busque estadísticas para que se dé cuenta de lo que le estoy diciendo. Pero la gente entró en un pánico, la gente entró en temor y se les olvidó que Dios cuida a su pueblo. Dios guarda a su pueblo, Dios guarda a su iglesia. Lo dice aquí: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. O sea, va a venir, escuche esto, no es que no, va a venir un tiempo de prueba, pero dice la palabra: yo te guardaré. Ahora, ¿a quién le dice yo te guardaré? A una iglesia que ha guardado la palabra y no ha negado su nombre. ¿Quiere que Dios lo guarde? Guarde la palabra del Señor. Guárdela no es ciérrela y métala en un cajón. Guárdela es observe la palabra, viva conforme la palabra, aprenda de la palabra, camine conforme la palabra. No como usted se sienta cómodo. Porque si una característica tiene la palabra de Dios es que incomoda, e incomoda feo. Porque confronta fuertemente. Porque me gusta hacer algo y la Biblia me dice que no. Entonces, ¿qué hago yo? Me salto ese capítulo, ese ya no lo vuelvo a leer. ¿Sabe qué se inventó la gente hoy? Que las maldiciones no existen, gloria a Dios, y viven en medio de una, pero la negación no los deja reconocerlo. No, es que Cristo llevó las maldiciones a la cruz del Calvario. Desconocimiento absoluto de lo que la palabra significa. Está hablando de que llevó el pecado y lo que el pecado significa, de la muerte del pecado. Lo demás es producto de nuestra conducta. La enfermedad es una bendición, es una maldición. Yo hago la pregunta. Alguien que vive enfermo y enfermo y enfermo y enfermo, ¿está en bendición o vive una maldición? Pero es hijo de Dios, va a la iglesia, se persina, cae para atrás cada vez que puede, va a encuentros, vuelve. Lanzamiento, mire, ya no tienen cómo lanzarlo, mi hermano, lo lanzan de todo lado, hasta de la ventana del bus lo mandan. Lanzamiento por lanzamiento, recontra lanzamiento, lanzamiento plus ultra, todo, mi hermano, lo hace, todo lo ha hecho. Y sigue igual y hasta peor. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se rompen las maldiciones? Obediencia a la palabra. Someteos pues a Dios. Usted no necesita depender de las manos de alguien sobre su cabeza. Necesita cerrarle la puerta abierta que tiene su vida. Reconocer que tiene un problema y cerrar esa puerta en su vida.
Por eso Jesús le preguntaba a los que sanaba, ¿quieres ser sano? Porque si no, lo dejo ahí. ¿Está conmigo? Es que creemos que Dios tiene la obligación de sanarme. No, olvídese. Él sana a los que quieren ser sanos. ¿Quieres ser sano? Le dijo al ciego. Y uno dice, ¿qué pregunta más absurda? No, es una pregunta muy inteligente. ¿Quieres ser sano de verdad? ¿Está dispuesto a ser sano? Así es como funciona el reino de los cielos. ¿Quieres que las maldiciones se caigan de tu casa, de tu familia? Deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo bueno. Hereda bendiciones, no maldiciones. Los padres de hoy no estamos entendiendo que a veces estamos heredando más maldiciones que bendiciones. ¿Quiere heredar maldiciones? ¿No le enseña a sus hijos que hay que orar? ¿No le enseña a sus hijos que hay que hacer cosas espirituales? No, enséñale eso a sus hijos y verá las maldiciones que está activando. Deuteronomio 28. Nos gustan los primeros 15, pero los demás no. Pues hay que leérselos todos, porque el paquete va completo. Al principio dice, si obedeces los mandatos que te doy hoy, que hoy pongo delante de ti, vendrá esta bendición. Pero después del 16 dice, pero si no pones atención a esto, también te vienen cosas. Haga un análisis de conciencia en su casa. ¿Hace cuánto usted no escucha un mensaje como este? ¿No está cansado ya de recibir tanta motivación? Bueno, aquí no. Estoy hablando a las naciones. ¿No está cansado de estar escuchando que le va a ir bien y no le va bien? Que le estén prometiendo el mundo entero y no pasa. ¿Cuántas veces le dijeron, vas a cambiar el carro? Y lo has cambiado hasta por una bolsa de papas, porque te has quedado sin plata para mantenerlo. ¿No estás cansado de que te estén mintiendo? De vivir en un engaño de prosperidad, cuando Dios no te llama a vivir un engaño de prosperidad, sino te llama a vivir una vida en santidad. Porque Dios bendice al justo. Y dice la palabra, el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos están vivos aquí? ¿Quiere conocer un justo? Dese una pistadita. La persona que tiene a su lado. Eso es un justo. Aleluya. Seguimos. He aquí dice, vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Da la exhortación que le da el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿Sabe qué significa eso? Presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Al que venciere, lo mantendré en mi presencia. Vea lo que está diciendo el Señor. Esto es fuerte, hermano. Al que venciere, lo mantendré en mi presencia. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? Te convertiré en pertenencia de mi Dios. ¿Recuerda usted? Porque de todo hay que sacar aplicaciones. Estas fábulas de Toy Story. El niño llamado Andy tomaba los juguetes y ¿qué hacía? Les escribía el nombre en alguna parte del muñeco, escribía el nombre, ponía Andy, ¿cierto? ¿Qué significaba eso? Que el juguete pertenecía a Andy, guardando la distancia. Pero ¿qué es lo que dice acá? Escribiré sobre él, sobre el que venciere, el nombre de mi Dios. ¿Sabe qué significa eso? Pertenencia. Mío eres tú, es lo que dice el Señor. Mío eres tú. Esculpido, es que si usted no logra entender esto, esculpido estás en la palma de mi mano. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios al que yo predico. Ese es el Dios que hasta el día de hoy no me ha fallado y no me fallará. Y a mis generaciones no les fallará tampoco. Porque mis generaciones, escuche, y estoy hablando de usted como padre de esta casa,
a mis generaciones, sus nombres están en la palma de la mano de Dios. Ahí nos tiene Él. Mire, mi hermano, usted puede sentirse hoy que ya no puede más. No se preocupe. Tu nombre está tallado en la palma de Dios. Ahí está tu nombre, ahí está tu nombre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando Dios cierra la mano, te aprieta, te sostiene, te da seguridad. Quiero hacerle una pregunta. ¿Hay alguien tan poderoso como para abrirle la mano a Dios? Entonces nadie te puede tocar. ¿Quién va a abrirle la mano a Dios? Y si mi nombre está escrito en la palma de la mano de Dios y Dios hace esto, ¿quién le va a abrir la mano a Dios? Deje de estar viendo al diablo, mi hermano. Deje de estar viendo al diablo. Deje de estarle dando seguimiento al diablo. Ay, es que cochino diablo. Cochinamente la mía, que pasa viendo lo que no hay que ver. Cochino diablo no. Fue vencido. ¿Dónde fue vencido? En la cruz del Calvario. Para eso sirvió la cruz. A vencer al diablo. Y si Jesús lo venció, dice la palabra que usted y yo somos ¿qué? Todavía más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos son más que vencedores aquí? ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Qué le falta a la iglesia hoy? Identidad. Identidad. ¿Quién eres en Dios? Un vil gusano que se arrastra sobre el polvo inmerecedor de la gracia y la misericordia de Dios Padre. Deje de estar adorando al diablo, mi hermano, con esa actitud. Tenemos que aprender a honrar a Dios. Si Dios dice que yo soy su hijo, ¿quién soy yo para decir que soy un gusano? Si Dios dice que estoy sentado, escúchelo, sentado a la diestra de Dios, juntamente con Cristo, es lo que dice la palabra. ¿Cómo es que yo digo, no valgo nada? ¿De dónde sacan esa enseñanza? ¿Quién es su maestro? Dios necesita una iglesia con identidad, que arrebate sus bendiciones. Hermano, no use esa palabra, arrebate, que arrebate esas bendiciones. Que estire la mano y diga, esto es mío. Yo tomo la palabra, la creo, la camino, la cabalgo. Móntese en la palabra, mi hermano, aunque sea proféticamente, móntese en la palabra y haga así. No importa. Si así es como le entendemos, hágalo, móntela, caballito. Pero por favor comprenda esto. Eres hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo de todas sus riquezas en gloria, posicionado y sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eres parte, oiga esto, de lo que la palabra enseña, los que vencieren. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Bueno, ¿y cuántos más que vencedores hay aquí? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que quiere el diablo? Robarte la identidad. Para eso te toca, te golpea. ¿Ha escuchado usted la frase para ver de qué está hecho? Hace muchos años, dentro de la cultura machista de Latinoamérica, se daba una acción muy particular de los padres hacia los hijos, y era que los exponían a situaciones de peligro para probar qué tan hombres eran. Los metían ahí a ciertos lugares, a hacer ciertas cosas, qué sé yo, los ponían a algo para ver qué tan hombres son. Y le decían a uno, para ver de qué está hecho. Venga, usted va a hacer esto. Y uno ahí todo flaquillo, todo que ni podía sostener el martillo, ni podía sostener nada, pero uno quería demostrar que uno era hombre. El Señor te dice hoy, ¿tienes identidad de hijo? Tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarlo. ¿Cómo demuestras que eres hijo? Cuando estás allá afuera. Aquí no. Aquí no se vale. Allá afuera. Cuando estás en casa,
cuando estás en el trabajo, cuando se te acaban los recursos. Aleluya. Cuando te dicen que hay pandemia. Porque a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hasta la pandemia. Amén. Sigo. Verso 14, el mensaje a la Odisea. Este es el mensaje más fiero de todos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y como me trató mal, yo me voy de la iglesia ya. ¿Ha escuchado usted esas frases? Porque Dios es amor. ¿Está? Eso es también el amor de Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué dice el 19? Para los que creen que el amor de Dios es solo besos de cachete. Ay, léalo sin miedo. No tenga problema, dice: yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? ¿Dónde sacan esa teología, mi hermano, de que Dios, número uno, está llorando por la humanidad porque los hombres son tan malos? ¿De dónde sacan eso de que Dios está ahí? Ay, papito, pero hágame caso, porfa, hágame caso. Yo quiero bendecirlo, pero es que usted no me deja. ¿De dónde sacan esas enseñanzas? Perdóneme, pero es que Dios no tiene tiempo para andar chineando personas. ¿Quieres estar en el reino? Sígame. No, no me estorbe. Jesús nunca le dijo a ninguno de sus discípulos: no, qué feo usted, que se ponen esos planes conmigo. Yo tanto que lo quiero a usted. Pedro, no se ponga en eso, Pedro. Ay, qué feo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro. Pedro. Apártate de mí, Satanás. Yo a los pastores les da miedo señalar el pecado dentro de la iglesia porque después se me va el hermanito y se me caen los diezmos. Pastor, tengo que decirle algo, me acosté con 4. Hermano, tranquilo, por dicha, porque por dicha no llegó al quinto malo. ¿Está conmigo? Parece que es jocoso, pero es una realidad, mi hermano. Lo que la iglesia está viviendo hoy es un descaro. Y en el nombre del amor, la gente está engañada. Porque la gente lo que andan es esperando que les chineen malas acciones, malas actitudes, pecados. La gente no quiere cambiar. La gente lo que quiere es estar en un lugar para alivianar su conciencia. Hay gente que no se congrega simplemente porque no les da la gana, por orgullo, por soberbia, porque no aguantan que alguien les diga lo que les estoy diciendo yo a usted hoy. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Usted se siente agredido por mí? Yo lo único que estoy haciendo es enseñándole lo que la Biblia dice. Pero cuando la mentalidad de huérfano se activa en nosotros, decimos: me estás golpeando, me estás lastimando. Y entonces me voy. Me voy a un lugar donde sí tengan amor de Dios. No es que me voy a un lugar donde haya
amor de Dios? Es que primero averigüe qué es el amor de Dios. Y cuando aprenda qué es amor de Dios, busque un lugar. Se va a dar cuenta de que hay pocos. ¿Me sigues? Hay muchos lugares, escuche esto, donde los pastores aman mucho a las ovejas mientras las ovejas se sometan a lo que ellos dicen. Pero cuando usted se le plantó a la autoridad y le dijo, no señor, eso va en contra de la palabra, ya usted se cayó y va para atrás. Y tiene que irse porque le hacen la vida imposible. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo se llama eso? Corrupción dentro de la iglesia de Cristo. Y Cristo no viene por una iglesia corrupta. Vea la forma en la que el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. Identifiquemos. Conozco tus obras. No eres ni frío ni eres caliente. O sea, ¿quién eres? ¿Sabe qué significa esto? Que la iglesia de la Odisea tiene una particularidad. Hoy hacía cosas buenas y mañana hacía otras cosas. Hoy estaba muy encendida y mañana ya no valía nada. Hoy creía en el evangelio, mañana no sabía en qué creía. Eso es lo que está diciendo. Eres ni frío ni caliente. O sea, ni me dejas ni te quedas conmigo. Está como ese cuento que dicen, es que siento como que siento, pero no siento nada. Sí, el hombre que llega donde el doctor y le dice, doctor, es que viera que yo siento, pero no siento. Y a veces yo siento, pero no siento. Entonces le dice el doctor, entonces tómese esta pastilla, pero como que no se la toma. Yo tampoco entendí. ¿Me explico? Esa es la odisea. No soy frío porque no soy frío, pero tampoco entro en calor. O sea, el que peca y reza, empata. Ahí voy, ahí voy. Al suave, Señor, tú sabes cuánto me cuesta. Yo ahí voy, Padre. Mucha intención, poca acción, muchas ganas, poca decisión. Esa es la iglesia de la Odisea. ¿Qué dijo Jesús? Cuando Jesús habló sobre el carácter del hombre y dijo, el hombre es como las olas del mar o las ondas del mar, habló de eso. El hombre que es inestable en sus caminos, el que no se decide. Si hay algo que a Dios lo saca, así literalmente lo saca, es que no nos definamos. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es nuestra forma de hablar? ¿Sí o no? Y nosotros le aplicamos la del chavo. Pues sí, pues no. Y no nos definimos. Tenemos que ser radicales. La iglesia de la Odisea tenía un pequeño, gran problema. No era frío, no era caliente, era tibio. ¿Sabe qué es tibio? Era algo que no funcionaba. Algo que no tenía sentido. Por favor, tenemos que entender esto a la luz del momento en el que fue hecho. En la antigüedad el agua tibia no tenía el uso que tiene hoy. No es baño María. No es que hoy nos tomamos el café tibio. No, es que en el momento en que esto es escrito, o frío o caliente. Punto. Lo que está diciendo, sí o no. ¿Eres o no eres? En Dios no existen los tonos grises. Es blanco o es negro. Se acabó. Los grises son un invento de nosotros. ¿Qué es el gris? ¿Blanco? No. ¿El negro? Emblanquecido. ¿Está conmigo? Porque por más que yo arrastre el blanco, no lo convierto en gris. Pero si yo comienzo a difuminar el negro, se me vuelve gris. Entonces, ¿qué es el gris? Negro claro. ¿Mm? ¿Es eso lo que Dios quiere de mí? Dice, conozco tus obras. No eres frío, tampoco eres caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, te desecharé, te haré a un lado. Me eres estorbo. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos quieren que Dios nos trate así? Yo no.
Y viene la explicación del por qué dice que nos va a vomitar. Dice, porque dices que eres rico, que me he enriquecido, que de ninguna cosa tengo necesidad, pero no es cierto. ¿Sabe de qué habla aquí? De cristianismo de apariencias. Gente que aparenta lo que no es. Doble cara. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Eres un desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego, eres desnudo. Pero el problema es que no lo estás viendo. ¿Sabe cuál es el conflicto de la iglesia de la Odisea? Que vivían en un engaño emocional de manera que creían que estaban bien y no reconocían sus errores. No, yo estoy bien. ¿Ha escuchado usted a alguna persona decir, no, yo no soy el del problema es otro? Yo estoy bien. ¿Alguien ha oído eso? ¿Qué cosa más terrible es discutir con alguien que no quiere reconocer lo que todo el mundo está viendo? No se puede, ¿cierto? No se puede llegar a un punto. Y el Señor nos habla y nos dice, tienes que cambiar esto en tu vida. No, yo no soy así. Esto en tu vida está mal, tienes que mejorar en esto. No, eso yo no. ¿Quién sabe a quién es el que le dijeron eso porque se equivocó? Porque yo no. ¿Ha escuchado usted la frase, yo no recibo? Hay que tener cuidado con eso. Es que mira que tú tienes un problema en tu carácter. Jamás, nunca. ¿Cómo se le ocurre? Y nos enojamos. ¿Sabe por qué la gente se enoja cuando se le señalan problemas de carácter? Por orgullo, por exposición. Se sienten como desnudos. Entonces, ¿qué hacen? Se cubren de una careta. Entonces nos ponemos una mampara al frente, que es lo que le mostramos a la gente. Eso es lo que se llama personalidad. Entonces, cada vez que venimos a la iglesia, ¿cómo nos ve la gente? Gozosos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Si venimos de la casa rabiando del colerón, nos salvamos por la mascarilla que nos pusieron ahora, ¿verdad? Que no se nota mucho. Pero venimos arrancados de la casa y llegamos a la iglesia con una gran sonrisa. ¿Sabe por qué? Porque es lo que le estamos queriendo mostrar a la gente. Estoy bien, ¿cierto? Estoy bien. Y servimos a Dios en lo que sea que sirvamos y estamos por dentro, pero no, bueno, usted se imagina cómo. Pero por fuera, doble cara, ¿cierto? Doble cara. ¿Cuántos cristianos conoce usted que tienen doble cara? No vuelva a ver a nadie. Antes de ver a alguien, primero vaya al espejo de su casa. Porque el primer doble cara soy yo. Cada uno de nosotros sabe, mi hermano, cuál es su condición de vida. Sabe lo que ocultamos, sabe lo que no queremos que la gente vea de nosotros. Somos evangélicos. El pastor nos dice que no nos quiere ver tristes, entonces ¿qué hacemos nosotros? Porque nos va a preguntar, ¿cierto? Porque el buen pastor dice la palabra, cuida las ovejas. Y si lo ve medio triste, le va a decir, venga para acá, ¿qué fue lo que pasó? Y ya eso va a dar pie a que tengo que decirle, porque ya, una de dos, o el discernimiento o el don de sospecha, pero algo se activó. Y ya tengo que contarle, qué pereza, yo no quiero contarle, porque tengo yo que estarle contando a él. ¿Explico? Seguimos cultivando lo que la iglesia de la Odisea tenía, una careta, porque no eran ricos, creían que era rico, que no tenían necesidad y estaban llenos de necesidades. Pero son desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Escuche esto, ya casi voy cerrando. Recuerde que en el original, Adán, hablando de la humanidad, Adán y Eva, no estaban desnudos.
Físicamente no tenían ropa. ¿Estamos claros hasta ahí? Físicamente no tenían ropa, pero ellos no estaban desnudos. Ellos eran vestidos de la gloria de Dios. Ellos tenían una vestidura que era la gloria de Dios. Cuando ellos pecan, yo le hago una pregunta. Ya lo vimos en una enseñanza anterior. Cuando ellos pecan, si nunca tuvieron ropa, ¿por qué se volvieron a ver y dijeron estamos desnudos? Nunca habían tenido ropa anteriormente, físicamente hablando. Entonces, ¿por qué hasta ese momento vieron que estaban desnudos? Porque lo que se fue de ellos fue la gloria. La gloria del contacto de la presencia se había ido, se había separado de ellos. Cuando ellos se miraron, dijeron, ya no tenemos la gloria. Ya no portamos eso. ¿Se ha sentido usted desnudo de la gloria de Dios en algún momento? El pecado hace que nos sintamos desnudos. Pero la religión hace que pensemos que estamos con ropa. Porque es el alivianador de conciencia. Dice Dios, estás desnudo, dice la religión. No, papito, usted no está desnudo. Sobre ti está la sangre de Cristo. Quiero hacerle una pregunta. ¿La sangre de Cristo está sobre el pecador? ¿Sobre quién está la sangre de Cristo? ¿No es redención la sangre de Cristo? Sobre los redimidos. Entonces el pecador porta la sangre de Cristo. El pecador porta el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué enseñamos eso? ¿Se da cuenta cómo la iglesia está llena de gente que ni siquiera sabe qué está haciendo ahí? Ciegos, pobres y desnudos. Esa es la iglesia de hoy en día. Una iglesia que va y se congrega, pero no sabe por qué. Incapaz de mirar que realmente estamos desnudos, de reconocer nuestra debilidad. Incapaces de asumir responsabilidades delante del Espíritu Santo. Incapaces de caminar hacia una restauración, porque déjame decirte algo. Cuando Dios señala, como en la forma tan fuerte y tan intensa que señaló la iglesia de la Odisea, lo hace con solamente una intención. Dice, te aconsejo que compres de mi oro. Te aconsejo que te vistas de vestiduras blancas para que no se descubra tu desnudez. Te aconsejo que unjas tus ojos con colirio. Dios siempre nos dice, esto está mal, pero así lo solucionas. El problema es cuando no queremos solucionarlo. Dice un refrán popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Alguna vez usted ha hablado con alguien y esa persona le dice, no, yo estoy bien y usted sabe que no está bien, usted sabe que está mal? ¿Cómo le decimos a esa gente? Terca, cabezona, testaruda. ¿Cuántos son aquí así? Que le voy a pedir al Espíritu Santo que me revele. Hermano, todos hemos sido así en algún momento de nuestra vida. Todos hemos sido tercos, testarudos, cabezones. Nos le plantamos a Dios cuando viene Dios y señala algo de nosotros y le decimos, ¿qué le pasa? Yo soy hijo de Dios. Y decimos, reprendo al diablo. ¿Cuál diablo? Si es Dios el que nos está diciendo lo que está mal. No es el diablo, es Dios. Y nos está diciendo, cambia, modifica, enrúmbate de nuevo. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este mensaje, esto que está aquí, siempre terminemos de leerlo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siempre nos han enseñado que Apocalipsis 3:20 es evangelismo y no es evangelismo. Está en el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿A quién se lo está diciendo él? Al mundo. ¿Está conmigo? A ver. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. No le está hablando al mundo, le está diciendo a la iglesia. Iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. A ti, a la iglesia.
No se lo está diciendo al mundo. Pero ¿qué es más fácil? Tirársela al mundo. Y decimos, es que, y Él está a la puerta y llama para recoger un rebaño, recoger el redil. No, arrepiéntase, iglesia. Él está a la puerta de tu corazón, iglesia, de tu corazón, iglesia, de ti. Y te está diciendo, yo estoy a la puerta de tu corazón, iglesia, y estoy llamándote. No estoy llamando al mundo, te estoy llamando a ti, iglesia, y te estoy diciendo, si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Ábreme la puerta de tu corazón, porque no estoy ahí. Tú estás en la iglesia, pero yo no estoy en tu corazón. Necesito que abras la puerta de tu corazón. Deja de vivir engañado creyendo que porque estás en la iglesia, estoy en tu corazón. Saque ese texto del modo evangelístico, sáquelo por favor, porque no aplica. No aplica, mi hermano. Este sistema griego de pensamiento ha tenido la iglesia consumida en un oscurantismo. Es Jesús el que le está diciendo a la iglesia, iglesia, te congregas, iglesia, cantas, iglesia, bailas en el templo. Iglesia, diezmas, iglesia, ofrendas y hasta vas más allá. Iglesia, pero yo no estoy en tu corazón, iglesia. Yo te digo, iglesia amada, hoy, yo estoy a la puerta y llamo. Ábreme para entrar, para que seas pleno, para que seas completo, para que seas lleno de mí. Ábreme, iglesia. Si lo quiere ver, esto es salvación para la iglesia, restauración para la iglesia. Esto no es evangelismo. El mensaje se lo está dando a una iglesia que no tiene identidad, que no sabe quién es, si sí o si no. Y le está diciendo, ábreme el corazón, escúchame, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Se lo está diciendo después de que le dice, compra oro refinado, compra vestiduras blancas, compra ungüento, medicina para tus ojos. Y además de todo eso, ábreme la puerta de tu corazón. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra hoy? Este mensaje es para la iglesia, hermano. Por favor, esto no es para el mundo. En ningún lugar de la palabra, esto es para el mundo. Esto es para la iglesia. Dice el mensaje, escuche, verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Cómo quiere que se lo muestre? Escribe al ángel de la iglesia. Este es el mensaje para la iglesia de la Odisea. No es para el mundo. ¿Sabe cuál ha sido el problema? ¿Por qué el mundo no viene a Cristo? Porque Cristo no ha estado en el corazón de la iglesia. Por eso no hay cambio, no hay transformación. ¿Qué dice al final? Al que venciere, ¿qué pasa? Le daré que se siente conmigo. Oiga, subraye eso. Al que vence, dejaré que se siente conmigo. ¿En dónde? En el trono. Escuche esto. ¿Qué nos ha enseñado la religión a nosotros? Que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿cierto? Está bien, eso es cierto. Así está. Aquí mismo lo dice. Como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí está. Está bien. ¿Le han enseñado a usted en todos los años de ser cristiano que usted puede estar sentado en el trono con Jesucristo? Entonces, ¿qué evangelio le han enseñado? Esta es la legalidad del reino para los hijos. Al que venciere. Y escuche, al que venciere no significa después de la venida de Cristo. Cristo no ha venido. Escatológicamente, en el Apocalipsis 3, ni siquiera la tribulación ha acontecido. O sea, estamos en el tiempo de las iglesias. Hace 2000 años el mensaje a las iglesias está activo.
Hace 2000 años el Señor nos está diciendo, iglesia, si te atreves a creer y a caminar conforme a mi palabra y vences, te daré que seas esto y esto y esto. La iglesia está esperando que en el cielo aparezca un titular que dice Apocalipsis, para entonces comenzar a creer lo que dice el libro. El mensaje a las iglesias tiene 2000 años de estar ahí, esperando que alguien lo crea, que alguien lo viva, que alguien lo arrebate, que alguien lo tome, que alguien lo haga suyo. Al que venciere, ¿cuándo? Hoy, ya, ahora. Al que venciere ya, en este momento, hoy, le daré que se siente conmigo en mi trono. Escuche esto, le daré que se siente conmigo en mi trono. Oiga, así como yo estoy sentado con mi Padre en el suyo. ¿Dónde vas a estar sentado? En el mismo trono con el Padre Celestial. Porque estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Sabe qué es eso? El puntillazo final de la legalidad del Padre para con sus hijos. Somos una iglesia de autoridad. ¿Cuántos creen eso? Somos una iglesia de autoridad. ¿Sabe por qué? Porque estamos sentados en un trono. ¿No dice eso la palabra? No, hermano, es que eso es hasta que Cristo. No. Siga leyendo Apocalipsis. Cristo no ha venido. Aquí no ha venido. No ha venido. Este mensaje es hoy, ya en este momento. Hace 2000 años Cristo está diciéndole a la iglesia, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Estamos demasiado embelesados en los mensajes de bendición y prosperidad que no estamos leyendo Apocalipsis. Retome Apocalipsis, léalo otra vez. Porque estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Nunca hemos estado tan cerca como hasta hoy de la segunda venida de Cristo. Pero el mensaje que Dios te da a ti, iglesia, sembradores de amor, y a todas las iglesias que nos están siguiendo a través de este canal, este es el tiempo de las iglesias del Apocalipsis. Este es el momento de la decisión. Al que venciere es hoy, es ahora, es en este momento, no es mañana, porque mañana no existe. Mañana no hay, mañana no sé lo que va a pasar. Y no me puedo afanar por mañana. Al que venciere es hoy. Si vences hoy lo que estás pasando, si vences hoy tus pasiones, si vences hoy lo que hasta el día de hoy te ha vencido, te daré que te sientes conmigo en el trono, es lo que dice Jesucristo. Te daré que te sientes conmigo en mi trono, así como yo estoy sentado con mi Padre. ¿Sabe qué ocupa el mundo? El mundo no ocupa una iglesia grande, ocupa una iglesia de autoridad. ¿Qué hace el mundo con una iglesia grande que lo único que hace es congregarse, ella sola, aquí guardados todo el mundo, confinados aquí mismo, cuando los milagros tienen que estar ocurriendo allá afuera? Porque déjeme decirle algo, si no hay identidad en la casa, no hay salvación en la calle. Porque yo no puedo hablar afuera de lo que yo no sé, de lo que yo no vivo. Cristo viene. ¿Cuántos creen eso? Y más de uno. Hey, hoy tenemos que decir que sí, porque vean, mire, si no lo llevamos a la escuela de párvulos otra vez, ¿verdad? La venida de Cristo. Pero ¿cuántos aquí adentro hemos dudado? Y recibiréis poder. Y hemos dudado. Poder, no. Sanidad. Oh, no. Dios en eso no se mete. ¿Me explico? ¿Cuántas veces nosotros le hemos hecho la fuerza a Dios, la contra a Dios? Cierro el tema de las iglesias. Al que venciere, le daré que se siente en el trono. En el mismo trono en el que estoy sentado con mi Padre. Escuche, no hay lugar más alto donde podamos estar sentados que en el trono con Jesucristo. ¿Sabe qué significa? Que cuando usted está sentado en el trono, el diablo no te puede tocar. Si te ha estado tocando es porque has estado sentado en otro lado. Siéntese en el trono. Pero Dios no lo va a hacer. Jesucristo no lo va a hacer. Espíritu Santo no lo va a hacer. Tienes que decidirte tú a sentarte en ese lugar. Ahí está el espacio. Al que venciere. Es tiempo de vencer, iglesia. Yo espero que este tema
haya sido lo suficientemente claro para que puedas sacar las conclusiones respectivas. Pero no olvides algo, no tenemos tiempo para juegos evangélicos. Necesitamos volvernos a Dios de corazón, con autenticidad. Si hay algo que hay que cambiar, por favor, busquemos ayuda. Busquemos ayuda. Dice que el que confiesa el pecado halla y alcanza misericordia, pero el que lo encubre se deteriora. Dice el salmista David, mientras callé, envejecieron mis huesos. No busca a cualquier persona, para eso hay padres en este lugar, padres espirituales. Búsquenos sin ninguna pena, sin ningún temor. Un día de estos tuve una conversación con un hijo de la casa y me dijo, necesito hablar contigo. Me pasa esto y esto y esto y esto. Y hablamos y se restauró. Seguimos adelante, porque esto no es condenación, esto es restauración. Porque no nos ha sido dado un ministerio de condenación, sino el ministerio de la restauración. Aquí no se trata de condenar, pero sí se trata de ser transparentes y sinceros. Me pasa esto, tengo problemas. Mire, cuesta escuchar a alguien que diga, tengo problemas de soberbia, porque la soberbia no lo deja decirlo. Tengo problemas con mi orgullo. Mira cómo soy yo, es que no aguanto que me digan nada. No, esa no la digo, porque parece que nos gusta. Entonces, si usted está teniendo problemas con el orgullo, mire, orgullo, soberbia, rebelión, pida ayuda y verá cómo se le quita. Porque la única forma de doblegar la soberbia, el orgullo y la rebelión es exponiéndola. Es la única manera. Porque ella se escuda tras el silencio. ¿Quieres que Dios te use? Suelta la rebeldía. Suelta la soberbia. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios ponga sobre ti un manto? Los dones. Renuncia a todas esas cosas. Búscanos, llámanos, escríbenos. Si tenemos que vernos, nos vemos. Pero necesitamos restaurar la iglesia. Esa es la misión del Espíritu Santo. No se vaya con condenación. Si usted sale de aquí sintiéndose en condenación es porque usted no entendió nada de lo que le dije. Y me recibió todo en el alma, en la carne. Y está deseando salir corriendo de aquí. Pero este mensaje ya lo oíste, te perseguirá. Porque la palabra de Dios no es depositada en tierra hasta que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Si es que ya escuchaste este mensaje, ahora la pelota está de tu lado del campo. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a cerrar y vas a decir, no, yo no necesito, no ocupo? ¿O vas a decir, no, caramba, yo sí quiero ser del club de los que vencieren? Yo quiero pertenecer al grupo al que venciere, porque yo quiero estar sentado ahí. Yo quiero obtener la corona, yo quiero ser columna en el templo de mi Dios, yo quiero vivir esa vida de plenitud. Yo te invito a que hagas eso. Atrevámonos a creerle a Dios. El mensaje, muy fuerte, sí, muy fuerte. Pero es más fuerte lo que viene si no nos sometemos a Dios. Es mucho más fuerte lo que viene si no nos sometemos a Dios. Así es que espero que esta palabra haya bendecido tu corazón y haya despertado tu espíritu. Oremos. Padre amado, gracias por esta palabra, una palabra fuerte, una palabra intensa, pero una palabra, Señor, que se levanta hoy en la misma voz que como se levantó la palabra de Juan el Bautista. Voz del que clama en medio del desierto. Necesitamos que se levanten voces, que hablen las cosas conforme al corazón de la palabra, no conforme a sus emociones, sino conforme a la dimensión de la palabra. Necesitamos despertar, Señor. Y para despertar, tiene que levantarse una generación de Elías que no tengan temor de decir lo que hay que decir. Y necesitamos una generación de Eliseos que estén dispuestos a seguir el camino de los Elías. Padre, en el nombre de Jesús, que habiendo escuchado esta palabra ya nos ha sido revelado el diseño, podamos comenzar el camino del avanzar hacia el cambio, la transformación,
decidirnos ya de una vez por todas. Lo que estamos pasando hasta el día de hoy tiene nombre. Necesitamos vencerlo. Necesitamos cambios, transformación. Ayúdanos, Señor. Queremos ser transparentes contigo. Queremos hablar la palabra y ser transformados por ella. Que nos podamos convertir en el verdadero cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Queremos que tú entres a nuestro corazón. La petición está en el aire. Estás a la puerta del corazón de la iglesia y llamas. Queremos abrirte el corazón. Si nos hemos identificado con la Odisea o con cualquier otra iglesia, queremos abrirte el corazón. Señor, necesitamos que entres a nuestro corazón. No es solamente aceptarte como Salvador personal, es que tu morada seamos nosotros, que tú estés dentro, que tú puedas gobernar a través de nosotros, que nuestras palabras y acciones sean guiadas por ti, Señor. Espíritu Santo, necesitamos volvernos a ti. Necesitamos volver a reconocerte como lo que eres, como quién eres. Ya no podemos omitirte más, ya no podemos seguir pensando cosas que no son acerca de ti. Te necesitamos, Espíritu Santo, para que nos hables, para que nos reveles, para que nos ayudes en el proceso de la transformación. Bendigo esta iglesia y bendigo todas las iglesias alrededor del mundo, todos aquellos que han seguido esta transmisión en esta noche. Les bendigo. Declaro una palabra de acercamiento de Cristo a sus vidas. Envió palabra de arrepentimiento para todo aquel que ha escuchado esta palabra. Envío una palabra, Señor, que haga conmover los cimientos de las estructuras mentales en cada persona que haya escuchado esta enseñanza, para que nos volvamos a Dios, para que se vuelvan a Dios. Bendigo a todos los que estamos acá y los que virtualmente están con nosotros. Y declaro sobre cada uno los mejores tiempos de Dios para sus vidas, para sus familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.